Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que nos divisan. Soy el alumno Abraham Ismael Acosta Pod de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán y hoy presentaré y resolveré con pasos un ejercicio que es equivalente a mi ADA 5 pizarrón virtual correspondiente a la materia de estadística descriptiva impartida por el maestro José Manuel U. Cook. Bueno, sin más que decir, empecemos. Nuestro ejercicio nos dice que en una muestra de 25 estudiantes universitarios reportó las siguientes cifras en dólares por concepto de entretenimiento el año pasado. Pues aquí tenemos nuestros datos, los cuales vamos a estar utilizando como datos ordenados con frecuencia, porque es de notarse que tenemos algunos valores que se repiten más de una vez. Por lo tanto, utilizaremos datos ordenados de frecuencia en su forma muestral, ya que nuestro ejercicio nos lo dice, una muestra de 25 estudiantes. Si nuestro ejercicio nos dijera una comunidad o una población de un total de 25 estudiantes, ya utilizaríamos un ejercicio de forma poblacional, lo cual implicaría tener cierta distin- distinción en la estructuración de las fórmulas que utilizaremos a continuación. Bueno, nuestro ejercicio consta de tres incisos y el primero dice que encontremos la media de la moda de esa información. El inciso B, que encontremos el rango y la desviación estándar, y que el inciso C, que a través de la regla empírica podemos establecer un intervalo que incluya el 95% de las observaciones, o sea, de los datos. Bueno, iniciamos con el primer inciso. Nos está pidiendo el mediana, media y muda. O sea, sé que son medidas de centralización. Entonces, un factor muy importante para muchas de las fórmulas que vamos a estar aplicando es conocer cuál es nuestro número total de datos. En este caso es 25 porque son 25 datos que estamos manejando. Y además nos lo dice nuestro enunciado, una muestra de 25 estudiantes universitarios, ¿ok? Esto es importante en muchas de las fórmulas que vamos a estar usando. A ver, la media es un promedio de localización central. Entonces, esta se calcula a través de esta fórmula, que es una fórmula compactada. Y esta se lee como la suma, esto significa suma de todo lo que es los productos de los datos con sus respectivas frecuencias, dividida entre el número total de datos, o sea, esto de aquí arribita, 25. Para poder calcular cada uno de sus factores y que les quede muy claro, vamos a estar ayudándonos de la herramienta de Excel. Aquí ya tengo una tablita con los datos ya alineados de mayor a menor. Y como les dije, es una tabla y junto a un lado tengo sus frecuencias. Vemos que 710 se repite dos veces, o sea, tiene una frecuencia de 2. Y al igual que 722 tiene una frecuencia de 2, a diferencia de todas las demás, que son de frecuencia 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nuestro primer paso va a ser multiplicar cada dato con su respectiva frecuencia. Y para ello empezamos en la celda, esta correspondiente que yo destiné que este sea correspondiente para esos datos, poniendo el signo igual. En Excel, siempre que vamos a escribir una función, vamos a poner el signo igual al inicio de todo. Igual, y para facilitarnos todo, presionamos la celda y un equivalente a la multiplicación es el asterisco y presionamos la celda de al lado que es la frecuencia, o sea, de esto por esto, o sea, el dato por su frecuencia y nos va a dar pues el resultado, que es pues obvio que va a ser el mismo, puesto que esto por uno siempre va a ser lo mismo. Ahora bien, para facilitarnos, arrastraremos todo esto aquí abajo y nos va a salir cada uno de los datos con sus respectivas multiplicaciones con sus frecuencias, ¿ok? Ahora bien, para seguir, quiero conocer cuánto es la suma de todo esto. Entonces, o sea, hace las multiplicaciones. Entonces pongo aquí y redacto o escribo suma y me va a salir la función.
me dice suma los números, o sea, hace estos valores. Entonces yo selecciono, como ya les dije, bajando y me va a dar el resultado. Entonces, este resultado, ya para obtener al fin la media, voy a dividirlo entre mi número total de datos, o sea, es 25, que aquí tengo las celdas. Y como hicimos anteriormente, voy a presionar igual a este valor, perdón, este valor, esta celda, perdón, entre esta celda que es el número total de datos. Y me da un total de 717.2. O sea, sé que mi media es igual a 717.2. Ya sustituyendo, como recordaremos, nos dio un valor de 17.930, que fue el que dividimos entre 25. Y esto nos dio un total de 717.2. Ahora bien, pasemos con el siguiente, o sea, hace la mediana, que es uno más, mucho más fácil de calcular. La mediana es el valor que se encuentra en la posición central, o sea, es el que está en medio. El valor, por así decir, que está en medio. Em, pero la mediana tiene distintas maneras de calcularse. Si nuestro número total de datos es par o impar, va a afectar a nuestra fórmula. En este caso, nuestro número total de datos es 25, o sea que es impar. Entonces, la fórmula que vamos a estar utilizando es esta. Entonces, esta se lee de tal manera que dice que nuestro número total de datos más 1 entre 2 me va a dar la posición de mi mediana. Entonces, nuevamente me voy a mi Excel para poder resolver y calcular los factores. Mi mediana, aquí tengo la fórmula. Presionamos la celda y calculamos. Bueno, nosotros sabemos que nuestro número total de datos es 25 más 1, sabemos y es fácil de hacer la operación, es 26 entre 2. ¿Y por qué 2? Porque, como les digo, es impar. 25 entre 2 me va a dar un número decimal, pero si nosotros sumamos 1 me va a dar 26, el cual es par, y al dividirlo entre 2 me va a dar la posición en la que se encuentra mi mediana. Entonces me da el total de 13, o sea, sé que mi mediana está en la posición 13. Si yo me voy aquí y supongamos que saco frecuencia absoluta, voy a ir contando y mi posición 13 va a quedar aquí. O sea, sé que mi mediana es 717. Ojo, cuando nosotros contemos, por así decir, aquí tengo dos lugares. En este caso serían el lugar 10 y el lugar 11. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos escribiendo todos nuestros datos sin considerar la frecuencia para simplificar las veces que se repiten, aquí tendría escrito dos veces 710, o sea, sé que aquí habría 710, 710 y luego 711. Y ese otro 710 ocuparía otro lugar, o sea, el lugar 10 y luego el lugar 11 y luego el lugar 12 lo ocuparía 711 y ya nuestro lugar 13, que es el de nuestra mediana, sería 717. Eso es muy importante para que no haya confusiones. Entonces, nuestra mediana es 717 y como hemos de notar, nuestra mediana y nuestra media, como les dije, que son medios de centralización, son similares, o sea, bueno, casi casi son iguales, solo por unos decimales. Ahora bien, creo que ya calculamos que aquí nuestro, nuestros valores 26 entre 2 es igual a 13 y nuestra mediana entonces es igual a 717. Ahora bien, pasemos con la moda, que es mucho, mucho más sencilla, ya que la moda es ese valor que se repite más veces o que tiene la mayor frecuencia. Pero en nuestra situación, en nuestro caso, em, como hemos mencionado o como hemos visto, 710 y 722, ambos se repiten dos veces.
Aquí, como les mencionaba, 710 se repite dos veces junto con 722. O sea, sé que estos dos son los datos con mayor frecuencia de toda mi muestra. Este es un caso particular y se va a llamar un caso de conjunto bimodal, o sea, sé que voy a tener dos modas. Esto no siempre va a pasar, esta es nuestra situación. Puede que, supongamos que 710 en otra situación su frecuencia fuera de 3 y no de 2, entonces sería solo 710. Pero en este caso tenemos dos, por lo tanto, nuestra moda consta de dos valores, 710 y 722. Entonces, nuestra moda, al observar que los datos 710 y 722 son los de mayor frecuencia, serían nuestras modas, nuestro conjunto bimodal. Como les repito, es en nuestra situación, no siempre se da este caso. Ahora bien, el inciso B nos está pidiendo rango y desviación estándar. Estos dos son ahora medidas de dispersión. El rango es la medida de dispersión más simple, ya que esta es la diferencia entre mi dato mayor y mi dato menor, y en fórmula o en ecuación se representa así: rango es igual a mi dato mayor menos mi dato menor, que esto es la nuestra diferencia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es a nuestro dato más grande restar el más pequeño. Y como les dije en un principio, ya los tengo posicionado del más grande al más pequeño, pero si lo queremos localizar con Excel, solo vamos aquí y pescamos igual y ma. Aquí me va a salir la función máximo, que me va a trasladar o me va a dar de todo el conjunto de datos que yo seleccione mi valor máximo. Y aquí lo mismo me va a pasar cuando yo presione 1000, me va a salir la función mínimo, que cuando yo seleccione mi conjunto de datos me va a dar de todos el valor mínimo. Entonces, mi rango es la resta de esto menos esto, es igual a 90. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestro dato mayor es 771 menos 681. Entonces es igual a 90. Muy bien. Entonces vamos a proseguir con ahora sí el que tiene un poquito más de trabajo, que es la desviación estándar. Puesto que la desviación estándar, primero tenemos que sacar varianza. Varianza muestral, pues como les dije en un principio, estamos manejando una muestra y no una población. Entonces, la varianza y la desviación representan qué tan alejados están los datos de la media, y esta se calcula a través de esta fórmula: la suma de la frecuencia multiplicada por el dato menos la media elevado al cuadrado entre el número total de datos menos 1. Y todo esto lo vamos a hacer a través de nuestra herramienta de Excel para ayudarnos un poquito más, ¿verdad? Tengo ya la varianza muestral y la desviación estándar muestral. La desviación estándar se calcula a través de la raíz cuadrada, sacando la raíz cuadrada a lo que es el resultado de la varianza muestral. Por eso primero tenemos que calcular este. Nuestra n ya conocemos que es 25. Y nuestra media, aquí ya hemos calculado, son los mismos datos que estamos utilizando, que es igual a 717.2. Entonces, 717.2. Entonces, mi dato menos mi media sería este dato menos mi media. Pero ahora bien, si aplicamos la misma herramienta de que bajo y que todo se baja, no me va a funcionar. Entonces, digo que no es tanto que no funcione, o sea, sino que nosotros al restar estos dos y querer bajar, em,
las celdas para que me salgan los resultados. Debajo de este valor de esa celda no tengo más. O sea, yo podría escribir el valor tantas veces sea necesario para que cuando yo baje aquí, bajen igual ambos. Pero como no quiero hacerlo, solo pienso sellar el valor aquí para que todos estos datos se les sean restados este valor precisamente. Entonces, por ejemplo, a 681 le resto mi media, me va a dar esto. No se preocupen que sea negativo. Cuando se lo elevemos al cuadrado, todo se va a solucionar. Entonces, bajo, bajo todo hasta llegar al último dato y podemos ver que en efecto, cada celda, em, cada dato se va restando este valor en específico porque lo sellé como les dije en un principio. Entonces, ahora nuestro siguiente paso es elevarlo al cuadrado. O sea, si este aquí es igual a este elevado al cuadrado, o bien elevar al cuadrado es multiplicarlo por sí mismo. Entonces esto lo multiplico otra vez por s y me va a dar esta cantidad. O sea, esto al cuadrado. Y pues en este caso sí puedo bajar sin ningún problema porque cada celda se va a multiplicar consigo misma y siempre corroboren en sus datos. Y sí, en efecto, cada celda se multiplica consigo misma. Ahora, estos resultados los voy a multiplicar por cada uno de sus respectivas frecuencias. Entonces, es igual a esto por su frecuencia, que esto corresponde a este dato, o sea, es su frecuencia. Y pues no va a cambiar nada porque su frecuencia es 1. Entonces, bajamos y me da todos los datos. Ahora bien, quiero saber la suma de todos esos datos. Recordemos, escribimos la función suma, seleccionamos los datos y me va a dar esta cantidad. Esta cantidad ahora yo la voy a dividir entre mi número total de datos menos 1. O sea, sé que los voy a dividir entre 24. Esta celda que equivale a este valor lo voy a dividir entre 24, que es el número total, o sea, 25 menos 1. Y me va a dar 618.75. Esta es mi varianza muestral, o sea, mi varianza. Ahora bien, mi desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de esta. Entonces, Excel tiene la función de raíz cuadrada. Solo escribimos raíz de cuál valor o cuál número seleccionamos esta y me va a dar esto. O sea, sé que mi desviación estándar es de 24.87, tomando solo dos decimales. Entonces, recordemos que al final, aquí, el valor que debemos sustituir es de 14.850 entre 24 y me va a dar un total de 618.75. Ahora bien, como ya les dije, ya les mencioné, la desviación estándar es la raíz cuadrada del valor de la varianza. Entonces, aquí mi valor sería 618.75 raíz cuadrada y me dio un total de 24.874686. Ok, y este sería mi desviación estándar. Pero si queremos estar seguros de que realmente es esta mi desviación estándar, nos vamos a ir nuevamente a nuestro Excel y
Excel ya tiene una función para calcularla, dBEST-m. Solo que, ojo, aquí para que yo pueda seleccionar los datos, tengo que escribir los datos de manera no simplificada, o sea, no poniendo los datos tal cuales. O sea, si 710, como en este caso, se repite dos veces, las voy a poner esas dos veces. Se repite 10, esas 10 veces. Como nuestra muestra es de 25, pues no es tanto, o sea, es una muestra un poco, es pequeña, por así decir. Entonces, tengo todos los datos tal cual. Así se repitan, así las voy a poner. Entonces, selecciono y efectivamente, si empleamos esta función, desviación muestral, recordemos que es de muestra, de desviación estándar muestral, me da lo que hemos calculado a través de todos esos procesos que hemos hecho. Es una manera rápida de hacerlo. Claro que esto es, como le digo, esto lo hicimos a través de los datos escritos o mejor dicho colocados tal cual deben estar. Em, los datos, los valores que se repiten así tal cual. 710 hemos comentado antes que se repite dos veces, entonces los escribimos así. 710 y aquí tengo mi otro 710 y podemos estar seguros de que esta es nuestra desviación estándar. Ya para pasar a nuestro último ejercicio, nuestro último inciso, mejor dicho, necesitamos hacer un intervalo que contenga el 95% de los datos utilizando la regla empírica. Esta regla empírica me dice que de mi media, si yo a una desviación estándar, yo tengo el 68%. A dos desviaciones estándar, tengo el 95%, que es el que nos interesa. Y a tres desviaciones estándar, tengo el 99.7%, o sea, sé que tengo casi el 100% de todos mis datos. Cuando nos referimos a dos desviaciones, a tres desviaciones, nos referimos a antes y después de la media, o sea, menos dos desviaciones y más dos desviaciones, o sea, así como lo vemos aquí en esta gráfica, para que se ilustren. Entonces, nosotros necesitamos un intervalo que nos diga de qué valor a qué valor yo tengo mi 95% de mis datos. Nosotros ya conocemos nuestra media y nuestras desviaciones estándares. Entonces, nosotros sustituimos los valores. Sabemos que nuestra media es igual a 717.2 menos nuestras desviaciones estándar. Recordemos que son de 24.8746. Vamos a utilizar, vamos a utilizar todos los decimales por si acaso. Menos 2, 24.87, 46, 86. Entonces, mi otra, por decir, eh, mi otra valor sería siempre mi media, porque estamos partiendo de la media, porque recordemos que la media es el promedio que localiza el centro de los datos. 717, ahora más, porque como les decía, es desviación media antes, desviación media después, o sea, menos y más. 717 más 2 y nuevamente dos desviaciones de 24.874686. Entonces, eso sería mi intervalo, pero pues vamos a calcularlo con ayuda de Excel. Aquí tenemos ya nuestra sustitución, pero queremos saber los valores de cada uno. Entonces, recordemos que primero queremos saber cuánto vale esto, mis dos desviaciones estándar, a cuánto equivalen. Entonces, mis dos desviaciones estándar son igual a 2 por, aquí las tenemos. Entonces, esto son mis dos desviaciones estándares que les voy a restar y que le voy a sumar a mi media. Entonces,
primero quiero saber de qué valor tengo de mi media en- cuando yo le resto estas dos desviaciones estándares y tengo 667.45063. Ahora bien, yo quiero saber que de mi media, cuando yo le sume estas dos desviaciones estándares, ¿cuánto voy a tener? Entonces, mi intervalo va desde 667.45063 hasta 766.944937. Y este sería el intervalo de mis valores, perdón, de mis valores que cubren el 95% de mis datos. Entonces, esto sería mi intervalo em, que a través de la regla empírica calculamos. Bueno, espero y haya sido de utilidad. Hemos abarcado temas de medidas de centralización, medidas de dispersión y la regla empírica para poder saber la cantidad de datos perteneciente a ciertas desviaciones estándar. Gracias por ver este video y espero haya sido de utilidad. Pasen bonitos días, tardes o noches.